¿Qué tal, amigos? Les saludo y quiero compartir con ustedes una historia acerca de cómo pude localizar probablemente la imagen de San Benito más antigua de Venezuela. Todo comenzó cuando, leyendo una vieja crónica o reseña, se dice en ese escrito que Juan de Dios Martínez, el profesor nativo del sur del lago, un investigador muy serio y que tiene una prolífica historiografía sobre San Benito de Palermo, pues él hace dicha aseveración de que la imagen más antigua de San Benito en Venezuela estaba en la iglesia de la Villa del Rosario. Esto llamó poderosamente mi atención e inmediatamente comencé a preguntar para ver qué había pasado con esta imagen de San Benito, que según era la más antigua, no del Zulia, sino de Venezuela, según este investigador muy serio como lo fue Juan de Dios Martínez. Comenzó mi curiosidad y empecé a preguntar acerca de qué pudo haber pasado con esta imagen. El primero que me dio una pista, quizás no muy acertada, fue el señor Nerio Torres, famoso dueño de la librería Universal, y me dijo que esa imagen de San Benito la había bajado el padre Eladio Domeño del altar donde se encontraba en la iglesia, y lo había regalado a una persona, y que de allí se le perdió la pista, no se supo qué sucedió con esta imagen. Siempre tuve curiosidad por saber el destino pues, de esta imagen. Me imagino que era una reliquia histórica importante para nuestro pueblo, y siempre llevé adelante esta afirmación del San Benito más antiguo de Venezuela, que estuvo acá en la Villa del Rosario. Preguntando por aquí y por allá, nunca nadie me supo dar razón de la imagen que había pasado, hasta que pasaron los años y sorpresivamente, en una entrevista que realicé en el año 2024, pues entrevisté al señor Medilso Mosqueda, el propietario, líder de los veiteros de Salto Negro, ubicados acá en el Recreo, en la Villa del Rosario, y sorpresivamente el señor Medilso me dice que la imagen de San Benito que él tiene en su casa es la imagen que estaba en la iglesia. Mi sorpresa fue mayúscula. Comencé de nuevo a hacer las investigaciones y yo le pregunté que cómo obtuvo pues esa imagen, y él me dice de qué manera la obtuvo. Celebrar el día de San Benito. Ya el altar está montado arriba para que él suba. Está aquí mi negro, porque este santo era el que estaba en la iglesia y me lo entregó el señor Andrés González antes de fallecer. Este era el que estaba en la iglesia acá de la Plaza Bolívar y lo tenemos nosotros. Ya, sí me llama la atención de este santo, ¿no? Porque en el sentido de que es un santo de gran tamaño. Yo siempre he visto San Benito, pero muy pequeño, en una especie de, no sé cómo se le llama eso, un altar pequeñito. Sí, ¿no? Sí, le hace la casita a uno, es correcto, la casita del santo. Sí, muchas explicaciones, que era la casita que se le hace. Pero este San Benito es grande, ¿no? Y tiene su explicación entonces por eso, porque este estaba en la iglesia. Sí, el señor Andrés González, padre de nuestro amigo Pitoyo, conocido cariñosamente aquí en la villa, antes de fallecer me dio Medilso, te voy a recomendar, te voy a entregar este santo, quiero que me lo cuide, sácalo, porque también era devoto de San Benito, vecino nuestro, me lo entregó
Bueno, y aquí tenemos al santo. Siempre sale en procesión, sale con nosotros cuando hacemos la actividad, profesor. Y este santo sube arriba, no lo usamos en la parte de abajo, porque mucha gente siempre lo que es en Cabima, en los puertos de Altagracia, siempre acostumbran echarle mucho ron al santo. Y yo acostumbro el santo mío, no echarle ron, siempre le pongo es café. Cada vez que yo hago un cafecito, el primero es el de él, después viene el mío. Y lo tengo en la cocina. ¿De qué material está hecho este San Benito? Sí, hay unos santos que también están hechos de madera, pero este es yeso, es un material de yeso. Sí, pero hay uno... Ante esa importante revelación que nos hizo el amigo Medilson Mosqueda, recuerdo que consulté al profesor Humberto Churio, que estaba él también investigando sobre la gaita perijanera. De hecho, yo lo había convidado a esa entrevista, pero además él no pudo asistir ese día. Y le dije que Medilson había revelado dos datos importantes. Primero, que él tenía la imagen de San Benito que estaba en la iglesia. Y segundo, me explicó el motivo por qué sacaron la imagen de San Benito de nuestra iglesia. Porque nos causaba siempre extrañeza que, siendo Perijá una zona donde mayor tiene devotos San Benito de Palermo, no hubiesen imágenes de San Benito en las iglesias principales. Y bueno, nos explicó allí que era precisamente porque la gente llegaba y o lo bañaba con aguardiente o simplemente le colocaban envases con esta bebida. Y el padre Eladio aparentemente pues no estaba muy de acuerdo con estas cosas, el olor que emanaba de allí, y pues decidió retirarlo de la iglesia. Luego de hacer esta consulta con el profesor Humberto, él me dice: yo creo que es fácil averiguar, porque los hermanos González viven en la villa y los podemos consultar. Y me lanza un dato y me dice: ¿sabes de quién? Ellos creo que son familia de el doctor Nerio Romero. Y en ese momento yo dije: bingo, me parece bien, porque yo conozco a la señora Nélida Romero y con ella asiste mucho a la iglesia. Podríamos obtener algunos datos. Y me trasladé hasta la casa de la señora Nélida, grandes amigos, y le planteé pues lo que habían localizado en la investigación. Y le pregunté acerca de la imagen. Y ella me contó el cuento. No sabía que ella sabía toda la historia. Ella me contó que el padre Eladio sí, efectivamente, decidió retirar la imagen y que en ese momento se la regaló a otro gran devoto, a una persona que asistía mucho a la iglesia, que era muy conocido acá en la villa por ser rezandero, por sacar mal de ojo, sobre todo, estas cosas, y gran devoto de la iglesia. Pues me dijo, la señora Nélida me manifestó que esa imagen se la regaló el padre Eladio al señor Miguel, mejor conocido como Miguelito. Y particularmente yo conocí al señor Miguelito. Recuerdo que él siempre asistía a hacer los rezos. Total que Miguelito se sintió mal de salud y manda a llamar al papá de la señora Nélida, el señor Anselmo Romero. El señor Anselmo acude y Miguelito le regaló la imagen de San Benito. El señor Anselmo se lo lleva a su casa y lo coloca en la cocina, por aquello de que San Benito era cocinero, y allí pues siempre no se le daba ninguna bebida espirituosa, sino el café, el cafecito, y le colocaban flores, porque el primer milagro que hizo San Benito fue precisamente cuando él llevaba escondidos
en su, en su vestuario comida para darle a los más pobres, y lo descubren y lo detienen y le dicen que abran su vestimenta para ver qué llevaba, y él imploró a Dios que lo salvara de tan embarazosa situación, y abre su vestimenta y lo que habían era flores, no estaban los alimentos que él llevaba escondidos. Entonces se dice que ese fue su primer milagro, y por eso San Benito siempre debe ser ofrendado con flores. Total que ella me dice que esa imagen de San Benito estuvo más de 20 años con el señor Anselmo Romero, y que luego el señor Andrés González le pidió esta imagen a don Anselmo, y don Anselmo accedió, y ese santo fue a parar en manos de Andrés González. Andrés González pues lo conservó en su casa también durante algún tiempo, y luego, antes de fallecer, decide regalárselo a Medirso Mosqueda. Pudimos hacer entonces la hilación de todos los la travesía que había tenido San Benito, y por supuesto faltaba corroborar algunas cosas. En primer lugar, le dije a la señora Nélida si ella reconocía esa imagen, si la veía, y si ella logró verla en la iglesia. Y aquí les dejo lo que la señora Nélida nos manifestó en una entrevista que pudimos realizarle. ¿Qué tal, amigos? Estamos conversando vamos a conversar con la señora Nélida Romero, quien nos tiene un importante testimonio sobre lo que es la figura de San Benito. Vamos a, señora Nélida, bienvenida. Yo quisiera saber en qué año nació usted y quiénes eran sus padres, ¿no? Para empezar. Yo nací el 6 de diciembre, 6/12 del 49. 6 de diciembre de 1949. ¿Usted nació aquí en la villa? No, en Villavieja. En Villavieja. Yo soy de Villavieja. ¿Y a qué edad se vino para la villa? De 7 años. De 7 años ya. Ah, ok. ¿Y quiénes eran los padres de usted? Anselmo Romero Áñez y Carmen González Áñez. Ajá. Nos trae aquí el tema de San Benito, pero antes yo quisiera saber desde cuándo usted empezó a asistir a la iglesia de la villa. Cuénteme un poco de eso. ¿Y por qué? Bueno, a la iglesia de la villa empecé a asistir cuando nos vinimos de allá para acá, de 7 años, porque en Villavieja no había iglesia. Pero como desde pequeño mi papá y mi mamá siempre fueron muy católicos, ¿verdad? Entonces ella rezaba rosario, que ella, usted sabe que no había Biblia, pero Dios le daba sabiduría para aprender. Y ella nos ponía a rezar el rosario, a todos así como una rueda, y ella en el medio. Y desde entonces, bueno, nos dieron la enseñanza de ser católica, de la religión católica, que es la primera religión. Y de los 7 años que llegamos aquí, pues ellos nos empezamos a ir a la iglesia, nos hacían ir a la iglesia, obligados. Quisiéramos o no quisiéramos, los domingos teníamos que ir. Entonces, bueno, nos criaron bajo ese lema, ¿no? Muy católico, nos enseñaban lo que era tener temor a Dios, todo eso nos lo enseñaban ellos. Y ir a la iglesia todos los domingos. Es decir, que usted conoce el templo bastante. Sí. ¿Todavía usted sigue asistiendo al templo? Ahorita voy jueves a la misa y a la hora santa. Y el sábado, el domingo, porque son los días del evangelio de la semana, el día. Ya. Bueno, y entonces, bueno, en ese conocimiento que usted tiene de la iglesia, usted es una persona que conoce bastante no solamente la Biblia, sino también, en este caso se trata de averiguar de lo que estaba en la iglesia. Hemos hablado de que siempre existía en la iglesia la figura de San Benito. Ajá. Y necesito que usted me corrobore esa información. ¿Usted llegó a ver ese San Benito allí en la iglesia? Yo vi a San Benito, siempre lo estaba entrando uno al lado derecho, donde está ahorita la Virgen de Coromón. Siempre estuvo la imagen de San Benito.
Y por cierto que usted debió de conocer varios sacerdotes, varios curas que han estado allí en la iglesia, ¿no? Yo soy casada por la iglesia, tengo 53 años de casada por la iglesia. A mí me casó un sacerdote que se llamaba Juan. Todavía no había llegado Eladio. Después, posteriormente, fue que llegó Eladio. Y conocí a Eladio, conocí al padre Victorio, conocí ese Juan que fue el que me casó, el padre Victorio. No me recuerdo de los otros, pero con el que más conviví todo fue con Eladio y Marcelino, que fueron los últimos. Pero sí, y siempre yo he sido asiduo a la iglesia. Ahora voy menos, porque usted sabe que por problemas de salud, pero yo antes iba casi todos los días para la iglesia. A mí me llena mucho una Eucaristía, mucho. Me llena estar en la iglesia. Ok, vamos a hablar de San Benito, que es el tema que nos trajo. El San Benito, el padre Eladio tomó la decisión de bajarlo de allí del altar donde había permanecido durante muchos años. Sí, porque usted sabe que la gente tiene unas ideas de bañar a San Benito con aguardiente. Y San Benito no fue bebedor, que yo conozco la historia de San Benito, el primer milagro que él hizo, todo eso. Y después Eladio se lo dio al señor Miguelito, señor que vivía allá en el barrio de Vicia. Miguelito también era fiel asistente a la iglesia, ¿no? Sí, él iba para la iglesia bastante, sí, mucho. Yo conocí a Miguelito por rezandero, ¿no? Sí, él rezaba y usted sabe que antes decían que sacaba mal de ojo a los niños, le llevaban los niños, y Eladio le dio a él el San Benito. Y después ese San Benito, el señor Miguelito se lo regaló a mi papá. Y ahí aquí mi papá tuvo bastante tiempo. ¿Usted lo vio en su casa? Sí. Sí, ese San Benito no tiene mucho tiempo que lo tiene. Después mi tío Andrés González se lo pidió a mi papá. Y mi papá se lo dio. Quedó en manos de Andrés González, sí, de Andrés. Y se extravió el San Benito. No lo devolvió, ¿no? No lo devolvió. Hasta que finalmente, milagrosamente, un milagro de San Benito, creo que era usted la que me decía que no había sido para mal, porque a él le construyeron su... Sí, no fue para mal, porque ese San Benito entonces le construyeron su iglesia, que nadie le habían construido una iglesia. En San Ignacio sí tiene una iglesia, San Benito. Pero aquí en la villa no. Pero menos mal que le hicieron esa iglesia ahí y que todavía se conserva. Todavía sí, dicen la misa los sábados, la Eucaristía. Sí, bueno, en una entrevista, eso fue de casualidad, que descubrimos que el señor Medison Mosqueda nos reveló que Andrés González le había regalado el San Benito. Luego nosotros lo trajimos hasta acá. Usted testifica que efectivamente ese es San Benito. Ese es, no quedan dudas. Usted lo conoció durante muchos años. Ese fue el San Benito que tuvo aquí mi papá. Muchos años, sí, eso tuvo muchos años. Mi papá le prendía una velita, lo tenía en la cocina, en toda la esquina del gabinete. Le prendía una velita y le ponía un poquito de ron. Y yo le decía, papá, no le pongáis ron, si San Benito no fue bebedor. Y dejó entonces de poner el vasito con ron, nada más le prendía la velita, todos los lunes. Y que para que nunca nos faltara comida en la casa, para que nunca nos faltara comida. Porque usted sabe que San Benito, el primer milagro que hizo San Benito fue que él trabajaba de peón en una hacienda y él le daba de comer a los pobres. O sea, como quien dice, cogía los alimentos de esa hacienda, ¿verdad? Y se la ponía en la túnica. Entonces, un día lo casó el patrón. Le dijo, ¿qué llevan ahí? Comida. No, yo llevo flores. Bájate. Cuando se bajó la túnica, cayeron las flores en el suelo. Ese fue el primer milagro. Señora Andrea, ¿qué le parece que se haya rescatado la imagen de San Benito? Yo sí estoy contenta de que se haya rescatado. Yo había ido para la iglesia esa, pero yo ni por aquí me pasaba que ese era el mismo San Benito. Y está en muy buen estado. Sí. Me hace falta un poquito de retoque, pero y la capa de él es marrón.
¿Por Donde qué? yo los he visto, porque la túnica de él que él usaba era marrón, como la de los frailes, así, Los capuchinos. sí, como los capuchinos. Ah, Ajá, sí. perfecto. Esa es la razón por la que usted dice Sí. que debe ser marrón. Y los que cargan a San Benito por las calles, en las casitas, ellos le cargan muchas flores, porque ese fue el milagro, primer milagro de flores. Y usted no ve las casitas que le cargan muchas flores, por eso. Ya, bueno, señora Andrés, de verdad que muchas gracias Bueno. porque usted ha sido testigo clave, fue la persona que nos dio la certeza de que efectivamente esa era la imagen de San Benito que estaba en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Así Y él que, hace milagros porque hay mucha gente que le tiene mucha fe, muchísima, muchísima. Bueno, la fe que tenía él en todo, a todos los santos y a Dios, al tener fe en nuestro Padre, ya los demás se hace milagros. ya, de verdad que yo estoy muy agradecido con usted, señora Andrés. Gracias. Oye. Okay. Recabado todos estos testimonios importantes, sucedió algo casualmente en el momento que estoy descubriendo toda esta trayectoria de la imagen de San Benito, la imagen más antigua de San Benito en Venezuela, según Juan de Dios Martínez. Se estaba realizando la revisión de los archivos parroquiales acá en el municipio de Rosario de Perijá, y una tarde logré acercarme hasta allá y me dediqué a revisar esos archivos. Fui a la parte de los inventarios de los santos que han estado en la iglesia y pude verificar que en gran parte del siglo XIX aparece registrado una imagen de San Benito en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Revisamos durante cierto tiempo muchos inventarios de varios años y siempre estaban inventariados una imagen de San Benito de Palermo. En alguna parte pude leer que estaba ubicado al entrar una iglesia a mano derecha. Allí estaba, a mano derecha del altar, allí estaba San Benito, en un altar pequeño que está ahí a mano derecha. Pues decidí preguntarle a la señora Nélida nuevamente si ella había visto que dónde estaba ese santo, y por supuesto que ustedes vieron en la entrevista que me aseveró que es donde hoy en día está la imagen de la Virgen de Coromoto. Allí estaba. Y entonces, con esos datos, pues ya teníamos los inventarios, teníamos el testimonio valioso de la señora Nélida, quien reconoció esa imagen no solamente en la iglesia, sino también cuando la estuvo en su casa. Pues nos atrevimos a hacer una ponencia. Recuerdo que se realizó en el Club Ugabi, cuando se conmemoraban los 250 años de la visita de Mariano Martí a la Villa del Rosario, y llevamos esta investigación que también tiene cosas sorprendentes. Por ejemplo, Mariano Martí asegura que esta imagen tenía 3/4 y media. Si eran las medidas, no trajeron una cinta métrica para medirlo, pero si miraron las cuartas, si ustedes ven que eso depende, varía un poco, pero unos 20 centímetros. Él decía, o menos, 18. Podría ser un poquito más, un poquito menos, pero sorprendentemente esta imagen que tiene Mediso Mosqueda mide 65 centímetros. Y me llamó la atención también, Mediso manifestaba que esta imagen era de yeso, y la llevamos a pesar y pesa alrededor de 4 kilos, 330 gramos. Es decir, que es bastante liviana para la dimensión que tiene la imagen de este santo. No, lamentablemente no se ha tomado mayor interés en hacer los estudios respectivos, pero me siento satisfecho
en haber podido dar con el paradero de esta imagen, que puede ser una reliquia histórica para nuestro municipio Rosario de Perijá. Algunos dicen, quizás no es la misma imagen que dio Mariano Martí, pero yo no coloco la importancia tanto en ese dato. Si no es la misma imagen, por lo menos esa imagen que tiene el señor Medirso Mosqueda es la que estuvo en la iglesia, de eso no cabe duda, y también tiene una antigüedad bastante considerable. Recomiendo, y así lo dije en mi ponencia, que esta imagen se pudiese rescatar y colocar nuevamente en nuestra iglesia, en su sitio original, y explicarle a la gente que esto esté en los libros de historia, de que en la Villa del Rosario, mucha gente no lo sabe, estuvo o está la imagen más antigua de San Benito de Palermo.